Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 20 de junio de 2022. Los saludos, soy Doris y bueno, aquí estamos también con el profesor Francisco Mendoza, que ustedes ya lo conocen, es quien nos narra estas fabulosas historias de México, de nuestro querido y amado México. Y pues vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Licenciada, amigos, muy buenas noches. Aquí recibiendo mensajes, déjeme apagar el celular y para que no se oiga el ruidito. Pero muy contento de estar aquí un lunes más. Amigos, buenas noches, licenciada, buenas noches. Sí, un lunes más, profesor, un lunes más con este tema que ha gustado también bastante, que es sobre Porfirio Díaz y bueno, es el episodio ya número 12, profesor. Así es, licenciada, y lo comentábamos desde el inicio que se iba a alargar esta serie porque hay mucha información sobre Porfirio Díaz y bueno, pues tal y como lo dijimos, está sucediendo, llevamos en el 12, yo creo que vamos a tener unos 20 o 22 capítulos más o menos. Está bien, pues vamos a disfrutar todo lo que nos tiene que platicar, profesor. Y pues bueno, antes de iniciar, queremos agradecer a nuestros amigos de Palacio de Minería, a la maestra Teresa, a Carla, que no sé si sea maestra, creo que sí, también Carla Ordóñez y bueno, a todas las autoridades de Palacio de Minería, porque el miércoles pasado, profesor, estuvimos ahí, usted dio la conferencia de Ricardo Flores Magón. Sí, la tercera y última parte sobre Ricardo Flores Magón. Y bueno, como ha bajado la pandemia, se permitió el acceso al 75%, entonces estuvimos casi lleno el lugar, y desde un día antes se cerraron el registro porque pues se había saturado. Entonces pues esperemos que dentro de 2 meses, que es nuestra próxima conferencia en el Palacio de Minería, pues ya estemos al 100% y puede estar ese lugar lleno, que yo se los quiero recomendar, amigos, porque terminamos la serie de Ricardo Flores Magón, 3 conferencias, y ahora vamos a iniciar. No sé si ustedes han notado, amigos, se cumplen 175 años de la intervención norteamericana en México, de la invasión norteamericana en México, y no se dice nada. Yo no he visto, igual me equivoco, pero por lo menos yo no he visto conferencias o algo que se mencione sobre los 175 años, porque sigue siendo una herida. Lo comentábamos en el Palacio de Minería, esa frontera entre México y Estados Unidos no es una simple línea, es una cicatriz, es una verdadera cicatriz, y es un tema del que no nos gusta hablar, pero que vale la pena mencionarlo, porque hubo tantos hechos heroicos, tanto valor, tanto sacrificio de los mexicanos en esa guerra, que es importante no olvidarlos. Y bueno, yo ahorita les voy a hacer una pregunta a nuestros amigos, y no es el reto de Urus Radio, sino es pedir el auxilio de nuestros amigos para que nos ayuden a conseguir un dato. Muy bien, profesor. Adelante. Bueno, antes de entrar al tema de Porfirio Díaz, amigos, nos llegó una información hablando de la guerra México-Estados Unidos que queremos confirmar. Sabemos que ahorita varios de ustedes que nos escuchan pertenecen a nuestras Fuerzas Armadas. De hecho, tenemos varios amigos militares que escuchan Urus Radio. Entonces, nos dieron este dato. Así como sabemos que las escoltas se componen por 6 elementos:
Las escoltas en México, a diferencia de otros países que son 2 o 3, máximo 4, nuestras escoltas tienen 6 elementos y representan a los niños héroes, ¿sí? Eso ya encontramos el dato y es oficial. Pero alguien nos decía que las casacas de los cadetes del colegio militar llevan en total 14 botones y que cada botón significa una bala, ¿sí? De las 14 que recibió el coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, que murió en la batalla del 13 de septiembre del 47, las faldas del castillo de Chapultepec o del cerro de Chapultepec, y en honor a él, sí, se llevan 14 botones porque fueron 14 las balas que recibió, todas de frente, ninguna por la espalda, sosteniendo nuestra bandera. Si es casual, pues es una bellísima casualidad, así bellísima casualidad. Y si no es casual, pues qué alto honor también para nuestros cadetes llevar en su botonadura un homenaje a ese gran mexicano como fue Felipe Santiago Xicoténcatl. Pero nos comentaron el dato, pero no tenemos la confirmación y hemos estado buscando y no hemos encontrado la confirmación. Amigos, sobre todo los amigos militares, si nos ayudan a confirmar ese dato, sería pues muy, muy importante y muy placentero. Sí, si es que es cierto, pues poderlo mencionar con mucho orgullo. Entonces, ojalá nos puedan ayudar nuestros amigos de Urus Radio. Sí, ojalá, profesor, que sí sería muy agradable, muy importante precisamente lo que usted dice de que sean precisamente 14 botonaduras, ¿no? Yo pienso que no es casualidad, profesor. Y pues bueno, rapidísimo les comento que el evento que se va a dar en Cuautitlán va a ser cerrado, amigos, así que pues lo sentimos. Igual ya nos han comentado varios amigos que quieren ir para allá. Pues estamos negociando para ver si pueden ir algunos, y bueno, pónganse en contacto con nosotros, por favor. Y pues si no se puede, pues ya igual una de nuestras amigas nos dijo, pues organizamos la banquetera. Claro que sí, amigos, será un placer. Es un evento privado, sí, donde vamos a dar esta conferencia. Vamos a hablar de historia en general, de historia de México, y bueno, vamos a hablar de los valores, etcétera, y de varios hechos heroicos en nuestra historia. Y si efectivamente no va a poder entrar más personas, pues no importa, allá afuera, en algún parque, en algún lugar, organizamos una banquetera con nuestros amigos de Cuautitlán. Claro que sí, con todo gusto, será un honor para nosotros poder estar ahí con ustedes, amigos. Ok, profesor, y pues ya para que usted inicie, saludamos también así de rapidísimo a nuestro amigo Dante Mejía y al conjunto de Arpa Grande Maracumbé, que ellos estuvieron con nosotros allá en Morelia, y pues les mandamos un saludo muy fuerte, amigos, y pues ya estamos con muchas ganas de escuchar esas coplas. Sí, toda una sorpresa, Así es. Toda una sorpresa. Y bueno, también agradecer a nuestros amigos del periódico La Razón, ¿verdad? Sí. Del periódico La Razón, que nos hicieron una entrevista el viernes pasado y vamos a tener otra entrevista este próximo viernes. Gracias por la confianza, y próximamente estaremos en el canal 4 de Guanajuato, ¿sí? TV4 de Guanajuato, donde también va a aparecer una entrevista con sus servidores, lo cual agradecemos igual la confianza. Entonces, amigos, gracias a ustedes está creciendo Urus Radio. Así es, de verdad, sentimos mucho agradecimiento por todo el apoyo que nos han ofrecido, y pues adelante, profesor, adelante. Adelante. Ya están deseosos de escucharlo. Dice Carlos Alberto Martínez Maya, dice: felicidades a todos los papás. El mío se llama Porfirio y nació un 15 de septiembre también. Sí, lo estaba leyendo. Sí, saludos a todos nuestros amigos del chat. Profesor, empecemos. Bien, pues vamos a platicar de este 12ª parte. Es un poquito
poquito enredada esta parte. Nos quedamos en la batalla de Icamole, ¿se acuerdan, amigos? Donde se le queda ese mote a Porfirio Díaz del Llorón de Icamole, ¿sí? En una batalla que pues no se sabe si se pierde o se gana, porque fue muy sangrienta de ambas partes, ¿sí? Muy sangrienta. Y bueno, ¿qué pasa después de esta batalla de Icamole? Estamos hablando del año de 1876, ¿sí? ¿En qué situación se encuentra en ese momento el país? Bueno, pues había muerto Benito Juárez, queda en el poder Sebastián Lerdo de Tejada, y Sebastián Lerdo de Tejada anuncia su reelección. Otra vez la reelección, ¿no? O sea, otra vez me refiero a que pues no nos podíamos quitar de encima esa parte, ¿no? de la reelección, desde Santana, Juárez, etcétera, pues teníamos ese problema de la reelección, y Sebastián Lerdo de Tejada la anuncia, y eso provoca el levantamiento de Tuxtepec, el plan de Tuxtepec. Entonces se dividen las fuerzas de Porfirio Díaz. Manuel González, su compadre, sí, que ya había perdido en ese tiempo el brazo, le da la indicación Porfirio Díaz de que avance hacia Matamoros y después avance hacia el sur, rumbo a la Huasteca, puesto que tenía varios simpatizantes Porfirio Díaz, sobre todo en Oaxaca, sí tenía simpatizantes, y pues quería tener más elementos de guerra. Y efectivamente Manuel González va a avanzar hacia Matamoros y posteriormente se lanza hacia la Huasteca. Es toda una odisea, cruzar la Huasteca, cruzar entre ríos, entre montañas, entre pues la vegetación muy tupida, los cambios de clima. Es difícil el paso de Manuel González hacia el sur. Y Porfirio Díaz, ¿sí?, vuelve a cruzar hacia los Estados Unidos. Vuelve a cruzar la frontera, ¿sí? Les digo, la batalla de Icamole fue tan sangrienta que pues los dos ejércitos salieron sumamente debilitados. Entonces las pocas fuerzas que quedan, bueno, se van con Manuel González. Él cruza a la altura de Laredo, ¿sí?, cerca de Laredo, unos kilómetros de Laredo, cruza el río Bravo, y posteriormente viaja de nuevo a Nueva Orleans para embarcarse hacia La Habana. Y de La Habana va en un vapor que va a llegar a Tampico y después va a llegar a Veracruz para ahí desembarcar y avanzar hacia Oaxaca. Es la ruta que lleva Porfirio Díaz. Pero aquí es donde entran las anécdotas, amigos. Resulta que Porfirio Díaz viaja disfrazado. Él tiene amigos, tiene conocidos, y ahí en el vapor donde él va a viajar, que el vapor se llama Ciudad de La Habana, ¿sí?, en el vapor él viaja con el nombre de Antonio Rodríguez, ¿sí?, viaja con ese nombre, como si fuera un médico cubano, ¿sí? Aborda el vapor ahí en Nueva Orleans, y aparte se rellena el estómago para parecer panzón. Si era un médico panzón, y traía lentes pero oscuros, y se la pasaba encerrado en su camarote, ¿sí?, ahí en el barco. No salía prácticamente a comer. El comandante del barco lo sabe a quién está llevando ahí. Precisamente era Alexander Coney. Lo mencionamos porque después, bueno, ahorita les platico qué pasa con Coney. El comandante del barco sabe que lleva a Porfirio Díaz, ¿sí?, y que a Porfirio Díaz lo están buscando en todas partes. Tienen que atrapar a Díaz y tienen que atrapar a Manuel González. Manuel González está cruzando la Huasteca, tiene algunos enfrentamientos, algunos zafarranchos, pero sigue avanzando hacia el sur, mientras que Porfirio Díaz, les digo, viaja disfrazado, panzón,
lentes oscuros. Hay quien afirma que se quitó el bigote en ese tiempo, pues para que no lo reconocieran. Hace el viaje Porfirio Díaz en este vapor hasta la ciudad de La Habana. No desembarca en La Habana como para que no lo conocieran, pero eso llama más la atención. ¿Por qué? Porque pues lo veían como una persona muy misteriosa, ¿sí? De vez en cuando salía un poquito, yo creo que a solearse, y le llevaban los alimentos a su camarote. Él iba escondido y en México, bueno, lo estaban buscando. Sebastián Lerdo de Tejada, pues recuerden que platicábamos el capítulo pasado que había dado la orden de que los aprendieran donde quiera que los encontraran. Entonces llega el vapor a La Habana y de ahí va hacia Tampico. Y resulta que en Tampico, ¿sí?, la impresión de Porfirio Díaz cuando empiezan a subir soldados, ¿sí?, al vapor, y él dice, pues vienen por mí, sí, no hay de otra, ya me reconocieron. Entonces él está muy espantado. El vapor sale del puerto de Tampico rumbo a Veracruz, pero el vapor es un vapor norteamericano. Esto va a ser muy importante. Es un vapor norteamericano. Entonces, Porfirio Díaz entra en estado de pánico, ¿sí? Y recién salidos de Tampico y van rumbo a Veracruz, ya en mar abierto, ¿sí?, Porfirio Díaz no aguanta. Se sale de su camarote y dice, me van a agarrar. Y seguramente me van a agarrar llegando a Veracruz. Se están esperando y me van a agarrar llegando a Veracruz. ¿Y qué va a pasar? Pues que me van a fusilar. Y lo que hace Porfirio Díaz, se quita toda la ropa, prácticamente toda la ropa, y se arroja al mar, Porfirio Díaz, estando más o menos a 5 kilómetros ya de la playa. O sea, 5 kilómetros mar adentro. Amigos, 5 kilómetros mar adentro es lejísimos. Y él pretendía nadar 5 kilómetros. De hecho, se hunde. La gente ve cuando se arroja, ¿sí? Se hunde y después sale y empieza a nadar desesperadamente. Pues sí, a lo mejor Porfirio Díaz había nadado en el río o en la laguna, pero no en el mar abierto. Entonces se da cuenta el comandante del vapor, porque Porfirio Díaz alcanza a ver otro barco, y la idea era o llegar al otro barco, era un barco norteamericano también, llegar al otro barco a nado o llegar hasta la orilla a nado, pero no iba a llegar. Entonces el comandante del vapor, ¿sí?, lanza un bote salvavidas, y unos marinos se meten al bote y van por él, van a rescatarlo a Porfirio Díaz, y justo cuando lo están rescatando a Porfirio Díaz, empiezan a aparecer, como de película, amigos, como de película, aletas de tiburón, ¿sí?, cerca de Porfirio Díaz. Estuvo a punto de morir devorado por tiburones, Porfirio Díaz. Lo suben a la lancha y lo regresan al barco. Para esto, como el barco se detuvo y voces de alarma entre los marineros, etcétera, pues se arma el escándalo, pero como el comandante sabía quién era y que el que se había aventado al mar era Porfirio Díaz, así les digo, de película esto. Los marinos que lo salvan a Porfirio Díaz lo envuelven en una manta, lo envuelven por completo, porque sabían, pues lo van a reconocer, ya que lo vean, lo van a reconocer. Lo suben de nuevo al barco, ¿sí? Lo encierran en su camarote, y obvio, el comandante lo regaña por lo que había hecho, y le dice, tú estás seguro aquí conmigo, no tenías por qué haber hecho esto. Pero el barco iba con bastantes soldados, entonces él sigue teniendo miedo de que lo vayan a atrapar. El viaje pues es de días, de Tampico a Veracruz, y él se la pasa escondido. De hecho, Díaz se escondía en un armario,
y ahí se dormía en el armario, no dormía en el camarote, él pidió otro espacio para poderse esconder, y bueno, así como para que se calmara, él pide un armario y ahí se dormía prácticamente parado, recargado en el armario, ahí escondido, porque daba por hecho que lo iban a agarrar. Esta anécdota es muy poco conocida, de Porfirio Díaz, muy, muy poco conocida. Y él, pues con la angustia, llegando a Veracruz, ahí me toman, pero poco antes de llegar a Veracruz, de pronto bajan otro bote, sí, sigilosamente, suben marinos y lo suben al bote y lo llevan hasta la orilla y lo sueltan en la playa. O sea que este hombre, Alexander Coney, cumplió su promesa de apoyar a Díaz, y él no llegó, digamos, al puerto en el vapor, sino que lo bajaron antes, ¿sí? Y con esto, bueno, pues ya él llega y lo apoyan, hay gente que lo apoya, que lo conoce, y comienza su viaje hacia Oaxaca. ¿Qué va a pasar con Alexander Coney, que Porfirio le debe la vida? Bueno, pues que posteriormente lo va a nacionalizar, lo va a naturalizar mexicano. Ya cuando Porfirio Díaz es presidente, lo va a naturalizar mexicano, le regala la naturalización y lo nombra canciller, ¿sí? Canciller, estuvo de canciller en Estados Unidos, no embajador, pero sí un canciller, o como si fuera un cónsul, ¿sí? Con salario del gobierno de México, en premio a que pues alguna vez le salvó la vida ahí en el vapor Ciudad de La Habana. Y les digo, esta anécdota es poco conocida de Porfirio Díaz. Estuvo a punto de morir devorado por los tiburones, sí, saliendo de Tampico. Pero bueno, ¿qué hace Porfirio? Pues irse a Oaxaca, a su tierra, a sus terrenos, donde él sabía que podía conseguir apoyo. ¿Qué pasa con Manuel González? Él sigue cruzando hacia el sur, viene por la Huasteca Potosina y avanza hacia el estado de Hidalgo. Pero bueno, antes de llegar al estado de Hidalgo, llega Porfirio Díaz a Oaxaca y efectivamente empieza a organizar con sus partidarios, con gente que lo conoce, empieza a organizar un ejército. Para esto, como les habíamos dicho, Lerdo de Tejada tiene enemigos en todas partes. Se había echado encima a muchísima gente. Entonces había muchos levantamientos en todo el país. Entre ellos, bueno, Riva Palacio estaba levantado en armas en el Estado de México. Varios que estaban levantados en contra de Sebastián Lerdo de Tejada. Y pues mucha gente, cuando Lerdo de Tejada dice me voy a reelegir, no estuvieron a su favor, ¿sí? Entonces, la Constitución, acuérdense amigos, que decía que a falta del presidente entraba el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, era José María Iglesias, que José María Iglesias, bueno, tiene una trayectoria política impresionante. José María Iglesias estuvo en el gabinete de Juárez, lo acompañó hasta Paso del Norte, en fin, es un liberal así de cepa, sí, José María Iglesias. Constitucionalmente, sí, tenía que ser el presidente al terminar, bueno, si Lerdo de Tejada no terminaba la presidencia, pues tenía que ser el presidente. Como Lerdo de Tejada lanza su candidatura a la presidencia, ¿sí?, se le desconoce por varios grupos, lo desconocen, y entonces surge un tercer movimiento, el movimiento iglesista, o los que apoyaban a José María Iglesias. José María Iglesias tenía que tomar el poder en diciembre, ¿sí?, puesto que no pasó esto. Lerdo de Tejada llama a elecciones, siendo el candidato. En ese momento está violando la Constitución, ¿sí? Bueno, hizo modificaciones a la Constitución, está violando, digamos, el espíritu de la Constitución del 57, etcétera. Entonces,
En diciembre tiene que entregar el poder Lerdo de Tejada y todos aseguran, al no haber elecciones, que José María Iglesias va a quedar como presidente. Entonces se les llamaba los iglesistas o los decembristas. ¿Por qué? Porque iban a tomar el poder en diciembre del 76. ¿Por qué decimos que no hubo elecciones? Porque Sebastián Lerdo de Tejada evitó las elecciones en los lugares donde no tenía partidarios. En los estados donde había revueltas, pues él tenía el pretexto ideal, es que allá hay una rebelión, hay balazos, hay muertos, no vamos a hacer elecciones. Acuérdense, amigos, cómo eran las elecciones. Se escogía a electores y esos electores en la Cámara pues iban a decidir. Pero los diputados, sí, tomaban al final la decisión, o sea, eran estos electores o representantes del pueblo. Él había hecho elecciones un año antes de diputados, por lo tanto, la gente que estaba en la Cámara pues era predominantemente lerdista, ¿sí? Y estaba desconociendo a gobernadores, estaba desconociendo a muchos diputados, de tal forma que las elecciones se llevan a cabo con muchos problemas. En muchas zonas del país no hubo elecciones, solamente en una pequeña parte se nombraron a los electores. Obvio, se acusó de fraude electoral, y aparte, bueno, que se estaban violando esos principios de no reelección. Y el Congreso, un Congreso pues a la medida de Lerdo de Tejada, sesiona y lo nombra presidente. Él queda como presidente. No, pues esto acaba de incendiar al país. El montonal de levantamientos en todas partes, y el único que popular, acuérdense, amigos, esa popularidad de Porfirio Díaz, pues es él, es el popular. Entonces, más enardeció la gente. Acuérdense que les platicamos cómo timbraba las cosas Sebastián Lerdo de Tejada, que al aplicar las leyes de reforma de manera estricta, pues echó encima al pueblo. Entonces el clero apoyaba, ¿sí?, también a Porfirio Díaz, en fin, que tenía todo en su contra Sebastián Lerdo de Tejada. Tenía poca gente en el ejército que estaba de su parte. Entonces lo que hace es concentrar sus fuerzas Lerdo de Tejada. ¿Por qué? Porque muchos iglesistas también se levantaron en armas, ¿sí? Entonces teníamos tres fuerzas, lerdistas, porfiristas e iglesistas. Teníamos tres fuerzas en ese momento en el país. Porfirio Díaz, bueno, es el que tiene más arrastre de gente, y comienza a avanzar con su gente desde Oaxaca para pasar a Puebla, que Puebla estaba dominado por Juan N. Méndez, ¿sí?, que era porfirista totalmente y tenía el dominio del estado de Puebla, y que venía bajando, ¿sí?, Manuel González, venía cruzando Manuel González el país para llegar hacia el centro. Bueno, pues resulta que Porfirio Díaz, les digo, se va acercando hacia el centro. Lerdo de Tejada tiene a los periódicos en contra, reprime a los periódicos, reprime a la prensa, porque la prensa lo atacó durísimo, así durísimo. Mete o detiene o mete a la cárcel a muchos periodistas. Les digo, se vuelve un caos. Se vuelve un caos esta situación. ¿Qué pasa mientras con Delfina? Delfina estaba en la casa de Protasio Tagle, sí, que era un porfirista, aquí en la Ciudad de México. Pero también estaba Laura. Laura era la esposa de Manuel González, ¿sí? Entonces, las tenían vigiladas. Sebastián Lerdo de Tejada había dicho, vigílenlas y vamos a revisar toda la correspondencia que entre o salga de esa casa. De hecho, había el temor que hasta las detuviera Sebastián Lerdo de Tejada. Pero mientras Delfina da a luz un hijo, pues,
lo pierde una niña, en todo este tiempo pierde una niña que le nació, y entonces se empiezan a fraguar, ¿sí?, una última batalla. Esta última batalla se va a dar en las lomas de Tecuac, en el estado de Tlaxcala, porque la poca gente que apoya o generales que apoyan al presidente Lerdo de Tejada van a enfrentar a las fuerzas, ¿sí?, a las fuerzas de Juan N. Méndez, que reciben de pronto el apoyo de Porfirio Díaz. O sea, llega Porfirio Díaz, toma el mando, pero se juntan las fuerzas de Juan N. Méndez con las fuerzas de Porfirio Díaz para enfrentar, ¿sí?, para enfrentar en Tecuac al general Latorre, que era el encargado de las fuerzas del gobierno. Y resulta, esta batalla de Tecuac se va a dar el 16 de noviembre de 1876. ¿Sí? Resulta que empieza la batalla, esto muy cerca de Huamantla, Tlaxcala. Está el general Carbo y el general Latorre a cargo de las fuerzas del gobierno, y por el otro lado está Juan N. Méndez y Porfirio Díaz, ¿sí?, con los constitucionalistas, así se pusieron, o el movimiento de regeneración, o el movimiento del plan de Tuxtepec. Y comienza una lucha muy pareja entre los dos bandos, ¿sí? Ambos bandos piden refuerzos, y de pronto por el camino de Huamantla, aparece una columna, pero con la polvareda que se levanta de esta columna no se sabe quién viene, ¿sí? Entonces el general Latorre había pedido refuerzos y estaba esperando que le llegaran esos refuerzos, y Porfirio Díaz también había pedido refuerzos de donde llegara, porque la batalla estaba completamente igual. ¿Cuál es la sorpresa, amigos? Que se descubre que la columna que está entrando al campo de batalla es la del general Manuel González, que había cruzado toda esa zona del país, desde Laredo, había cruzado todo el país y llega al rescate en ese momento, en un movimiento de distractor. Había detenido a las fuerzas que iban en ayuda de Alatorre, pero él con el resto del ejército se va y apoya a Porfirio Díaz en la batalla de Tecuac, batalla que gana y destruye por completo al ejército de Sebastián Lerdo de Tejada. Es importante por esto, porque ese es el ascenso al poder de Porfirio Díaz, pero aparte, amigos, va a ser la última batalla de Porfirio Díaz. No va a volver a tener otra. Es su última batalla. De él, del general Latorre, de Manuel González, es su última batalla. Ellos no lo saben. Esa va a ser su última batalla. Ya no va a haber más en sus vidas. ¿Sí? Es muy curioso por eso esa batalla de las lomas de Tecuac. Entonces, queda herido el general Manuel González, porque los reciben con fusilería. Queda herido, le lastimaron el muñón, o sea que él ya había perdido parte del brazo y ahora le lastiman el muñón, le tienen que cortar otro pedazo de brazo. En total, Manuel González tuvo 17 heridas de guerra, en diferentes enfrentamientos y todo, tuvo 17 heridas de guerra. Queda muy mal herido, casi lo daban por muerto a Manuel González. ¿Por qué estamos subrayando todo esto, amigos? Porque es una deuda que tiene Porfirio Díaz con Manuel González, que después se va a reflejar cuando lo ponga en la presidencia. Es su compadre, ¿sí? Y vean a qué grado llegó Manuel González para defender a Porfirio Díaz. O sea, hasta entregar partes de su cuerpo, ¿sí?, por defender a su compadre Díaz. Por esto les digo, después lo va a premiar con la presidencia de la República. Pero bueno, ¿qué sucede en la Ciudad de México cuando se entera
Lerdo de Tejada, que pierde su ejército, el ejército que lo apoya, pierde en Tecuac, ¿sí? Caen muchos prisioneros, pues no le queda otra que salir de la Ciudad de México, ¿sí? Sale junto con él, sale Mariano Escobedo, por ejemplo, que era el secretario de Guerra. Esto es importante, vean, Mariano Escobedo es lerdista, totalmente lerdista. ¿Por qué lo comento? Y ya lo he comentado otras veces, subrayar a Mariano Escobedo, porque después va a venir el enfrentamiento entre Escobedo y Porfirio Díaz. Bueno, otra persona que sale, que era lerdista, es Juan José Vaz, que va a ser, que fue, digamos, jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? En la época juarista. También sale Juan José Vaz, y va a salir también del país un personaje muy importante en la vida de Porfirio Díaz, que era lerdista, ¿sí? Don Manuel Romero Rubio. Sale, formaba parte del gabinete de Lerdo de Tejada. ¿Quién es don Manuel Romero Rubio? Pues nada más y nada menos que el papá de Carmelita, la que después será la esposa de Porfirio Díaz. Se va a convertir en el suegro de Porfirio Díaz. Pero él sale huyendo de la Ciudad de México, se van hacia Toluca y de ahí se van hasta la costa y de ahí abordan un vapor que los va a llevar hasta San Francisco. Huyen de México, ¿sí? Y quién lo iba a decir, conociendo o adelantándome un poquito, que Manuel Romero Rubio pues llegará a ser el suegro de Porfirio Díaz. Ajá. Que esto tiene otros tintes, ¿no? Es como jalarme a los lerdistas, casándome con la hija de uno de los principales lerdistas. Sebastián Lerdo de Tejada no regresaría ya a México. Bueno, sale Vaz, sale Escobedo, o sea, salen de la Ciudad de México y entregan a algunos, no recuerdo ahorita el nombre de a quién le entregan la Ciudad de México. Era uno de los prisioneros porfiristas, se le entregan provisionalmente para que se le entreguen a Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz, después de la victoria en Tecuac, entra el 23 de noviembre de 1876, entra a la Ciudad de México triunfante, ¿sí?, con las fuerzas de Juan N. Méndez, con las fuerzas de Manuel González, después de haber derrotado a Lerdo de Tejada, y triunfa el plan de Tuxtepec, que decía que había habido reformas al plan de Tuxtepec, recordemos, y que decía que quien debía tomar el poder a la renuncia o a la salida o a la muerte de Lerdo de Tejada era José María Iglesias. Pero José María Iglesias no había aceptado estos cambios, por lo tanto decía el plan de Tuxtepec que si no lo aceptaba José María Iglesias, el que quedaba a cargo del país era Porfirio Díaz. Y es así como entra y se proclama como presidente interino, por así decirlo, una cuestión administrativa, ¿sí? Esto es, les digo, el 23 de noviembre, bueno, el 28 de noviembre de 1876. Pero falta un asunto que tratar, el de José María Iglesias. Que José María Iglesias sí reclama, por ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, reclama ser el presidente y que tiene partidarios. El estado de Jalisco está a favor de José María Iglesias, el estado de Querétaro, o sea, esa zona del Bajío y de los Altos está llena de iglesistas. Entonces, o se ponen de acuerdo Porfirio y José María, o hay otra guerra. Pero como ya les adelantamos, la última batalla fue la de Tecuac. Fue la última batalla en la vida de Díaz, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a intercambiar telegramas, ¿sí? Y deciden reunirse para ver qué va a pasar en el país. Deciden reunirse en la Hacienda de la Capilla. La Hacienda de la Capilla está muy cerca de Querétaro. En esos momentos José María Iglesias se encontraba en Celaya. Porfirio Díaz viaja a Querétaro, ¿sí? Y ahí se quedan de ver en la Hacienda de la Capilla, José María Iglesias y él, y tienen una plática.
Se sabe, porque los dos comentaron acerca de esta plática y no hay mucha contradicción entre lo que ambos dicen, pues que Porfirio Díaz le dice, ya deja de pelear, no te vas a quedar con la presidencia, si la presidencia la voy a tomar yo. José María Iglesias dice, no, yo no es que quiera ser presidente, es que la legalidad es esta, y Sebastián Lerdo de Tejada es el presidente, yo soy presidente de la Suprema Corte, él renuncia, él se está yendo, por lo tanto yo soy el presidente. Y el otro dice, no, porque no hubo elecciones, ¿sí? Las elecciones fueron un fraude por completo, por lo tanto Lerdo de Tejada ya no gobierna, no hay gobierno, y lo que vamos a hacer es llamar a elecciones. Yo tomo el poder provisionalmente y voy a llamar a elecciones al país. El chiste es que, pues gana Díaz, ¿sí? Iglesias sabe que no tiene la fuerza como para enfrentarse a Porfirio Díaz, que él también estaba en contra de Lerdo. Entonces José María Iglesias declina por completo y le deja totalmente el paso libre, ¿sí?, a Porfirio Díaz. Entonces, Porfirio Díaz avanza pero ya avanza con un ejército grandísimo, avanza hacia la zona donde están los iglesistas, pero ya no hay batallas porque comienzan a rendirse y a acatar el plan de Tuxtepec todas las fuerzas iglesistas y los antiguos lerdistas, todos empiezan a adherirse al plan de Tuxtepec, por lo tanto ya no hay ninguna batalla. Y llega a Guadalajara Porfirio Díaz totalmente triunfador, sin ninguna oposición, ya no tiene oposición en el país, ¿sí? Él es el único que queda, entonces pues tiene todo el poder. Entonces Guadalajara, ahí en Guadalajara le hacen homenajes, le hacen fiestas, pero hay un detalle, y aquí empieza un problema, porque México tiene una deuda muy fuerte con los Estados Unidos, muy muy fuerte, y los norteamericanos están pidiendo el pago inmediato de esa deuda. Venimos de una guerra, ¿sí?, por la Noria y por Tuxtepec, de una guerra, y México no tiene dinero para pagar. Entonces ahí en Guadalajara, ahí mismo en Guadalajara, un jovencito, ¿sí?, pues sí, más o menos joven, no jovencito, lo dije mal, pero sí un joven, va a organizar una colecta porque él era hijo de alguien muy rico, ¿sí? Va a organizar una colecta para juntar dinero para dárselo a Porfirio Díaz y pueda pagar en parte la deuda que se tiene con los Estados Unidos. Para Díaz era importante pagar esta deuda para que reconociera el gobierno norteamericano a Díaz como presidente. Es importante pagar esta deuda. Este joven que va a promover ese préstamo, pues va a ser una persona muy importante también en la vida de Díaz. Era el joven José Yves Limantour. Ahí lo va a conocer, a José Yves Limantour, y lo va a conocer de esa forma, ayudando a Porfirio Díaz. Y sabemos que después José Yves Limantour pues va a ser una persona muy, muy importante en todo el gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz pagaba los favores y por eso sería el ministro de Hacienda durante varios cuatrienios de Porfirio Díaz. Entonces Porfirio Díaz tiene el campo libre, ¿sí? Regresa a la Ciudad de México, toma posesión del Palacio Nacional, sin ser aún presidente, toma posesión del Palacio Nacional, desde ahí está despachando Porfirio Díaz, les digo, todavía no es presidente, desde ahí está despachando y lanza convocatoria para elecciones. Las elecciones fueron el 12 de febrero del 77, ¿sí? Fueron las elecciones donde solo hubo un candidato opositor, un tal Santiago Cuevas,
que lo lanzan los conservadores, lo lanzan como candidato opositor, y pues la votación final, ¿sí?, es de 482 votos para Santiago Cuevas y 11.475 votos para Porfirio Díaz. O sea, arrasa por completo en la votación Porfirio Díaz. Pero les decía que se nos viene un problema. México necesita dinero, le urge dinero para pagar la deuda de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, el nuevo presidente de los Estados Unidos nos amenaza con una invasión si no pagamos esa deuda. Y a los Estados Unidos no les convenía que les pagáramos la deuda. No les convenía, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el plan, no recuerdo ahorita el nombre del presidente en ese momento que toma la presidencia de Estados Unidos, el plan de este presidente era arrebatarnos más territorio. Entonces urgía dinero, ¿sí?, para no darle pretexto a los americanos para que nos volvieran a invadir. Urgía el dinero. Entonces lo que hace Porfirio Díaz es apresurar préstamos donde se consiguiera, pide mucho apoyo a Guanajuato. Acuérdense que en Guanajuato tenemos minas de plata y de oro, pide mucho apoyo, ¿sí? Y había que pagar 300,000 pesos por año. Era el contrato que tenía México, y por fin junta los 300,000 pesos de ese año, que estaban a punto de vencerse, y que esto quizá hubiera ocasionado una guerra contra los norteamericanos, ¿sí? Junta los 300,000 pesos en oro y los manda para los Estados Unidos. No los manda por carretera, salen por Veracruz, cruzan, pues van rumbo a Nueva York, ¿sí? Cruzan, y justo en el Atlántico, justo a la mitad del Atlántico, era un vapor llamado Bavaria. Se hunde el barco, ¿sí?, con 300,000 pesos oro. Se hunde el barco a mitad del Atlántico, en el Golfo de México. Barco que hasta la fecha no ha sido encontrado. O sea, todavía hay 300,000 pesos en oro ahí a mitad del Atlántico, para si algún amigo quiere darse la tarea de buscar el Bavaria, ¿sí?, no ha sido encontrado, y ahí está todo ese dinero que enviaba México a los Estados Unidos, o que enviaba Porfirio Díaz a los Estados Unidos. Esto complicaba más las relaciones con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los teníamos encima, y les digo, la pretensión de ellos era arrebatarnos más territorio, ¿sí? Díaz buscaba el reconocimiento del gobierno norteamericano. Todo esto va a marcar muchas cosas, amigos. ¿Por qué? Porque posterior a esto, bueno, Díaz lo que va a buscar es el apoyo europeo, porque sabe que tiene a los Estados Unidos en contra y va a buscar el apoyo europeo. Esto lo vamos a ver en capítulos posteriores, cómo va a buscar ese apoyo y ese reconocimiento, ¿sí? Pero aparte había otro problema, de un personaje que nos han pedido que hagamos un especial, licenciada, que la frontera con Texas había un mexicano que cómo le daba lata a los americanos, cómo le daba lata, y que hacía incursiones, pero también porque los americanos hacían incursiones de nuestro lado, del lado de mexicano, hacían incursiones, se metían a nuestro territorio, etcétera, y este mexicano pues defendía y estaba en contra de los tejanos, y había pleitos a cada rato. Estamos hablando nada más y nada menos que de Juan Nepomuceno Cortina. Sí, que hay una canción que hizo muy famosa el gran Óscar Chávez, donde habla del corrido de Juan Cortina. Juan Cortina era una lata para los tejanos, porque no los dejaba hacer lo que ellos querían, pues, y asoló la frontera. Entonces los norteamericanos estaban buscando pretextos y decían que el gobierno de Díaz tenía que poner en orden a Juan Cortina, y desgraciadamente fue así. Por darles gusto a los norteamericanos, capturan a Juan Cortina, y Juan Cortina pasaría el resto de su vida, o lo que le quedó de vida, en la prisión de Santiago Tlatelolco. Ya platicaremos, haremos un especial sobre este gran personaje mexicano, Juan Nepomuceno Cortina. Por lo pronto, pues Porfirio Díaz está urgido de dinero,
hay que pagarle a los americanos, ¿sí? Los americanos nos están amenazando con invadirnos, les digo, no hay reconocimiento de su presidencia, no reciben a José María Mata, que lo envía como representante del gobierno a Washington, no lo reciben. Entonces la situación está sumamente tensa. ¿Por qué? Porque los americanos estaban aprovechando de esa inestabilidad, porque hubo un momento que tuvimos, por así decirlo, 3 presidentes, ¿sí? Porque estaba, elegido Sebastián Lerdo de Tejada, pero no reconocido por Porfirio Díaz, que se autoproclama presidente cuando todavía está en territorio nacional Sebastián Lerdo de Tejada, que bueno, ya va de salida, pero todavía está en territorio nacional, y José María Iglesias, que dice, yo por la ley, pues soy también presidente. Entonces llegó momentos en los que tuvimos 3 presidentes, ¿sí? Hablábamos de cuando tuvimos 2, ¿no? Juárez y Miramón, pues aquí hubo algunos días que tuvimos 3 presidentes, o sea, era un desorden en el país, y por eso los americanos se querían aprovechar de esa situación. De ahí que Porfirio Díaz voltea los ojos hacia Europa, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí por el momento, licenciada, porque se nos va el tiempo. Nada más comentando de que en febrero 12, pues gana las elecciones Porfirio Díaz, y él decide, sí, fue una decisión de él que no nos extraña. Recordaremos que Iturbide decide entrar a la Ciudad de México el día de su cumpleaños, y bueno, hay personajes que han tomado esas decisiones de manera muy particular. Pues bueno, Porfirio Díaz decide que sea el sábado 5 de mayo de 1877, ¿sí? Cuando tome posesión en el Teatro Iturbide de la Ciudad de México, tome posesión como presidente constitucional de México, ¿sí? Y será la primera vez que tome posesión de las varias veces que lo hizo. El 5 de mayo, que era un sábado de 1877, en el Teatro Iturbide. Y pues ahí la dejaríamos, licenciada. Vamos a platicar la próxima semana sobre este problema con los norteamericanos. Por eso les decía, el programa de hoy era un poquito complejo de explicar, por todos estos movimientos políticos que hubo. O sea, cómo fue que llegó Porfirio Díaz a la presidencia. Sí, llega con una revuelta, definitivamente llega con una revuelta, pero tenemos que entender bien cómo estaba el país, con Lerdo de Tejada, con José María Iglesias, cómo Porfirio Díaz, y es lo que a mí me llamó mucho la atención, todavía sobrevivió a los tiburones, sí, que les digo, es una anécdota muy poco conocida de él, cómo se disfraza de un médico panzón, un médico cubano panzón, cómo se arroja al mar, o sea, todo lo que vive Porfirio Díaz, y sobre todo esa parte, que bueno, él seguirá siendo general, pero será la última batalla, la batalla de Tecuac, la última batalla donde él esté presente, y también precisamente Manuel González. México va a dar un cambio, es indudable. Yo podría decir, sí, que México toma otro curso, es otro Porfirio Díaz. Ya dejamos atrás al Porfirio Díaz audaz, al Porfirio Díaz valiente, al Porfirio Díaz arrojado, al Porfirio Díaz patriota, etcétera. Ya lo dejamos atrás. Porfirio Díaz ya es otro, es alguien que ambiciona la presidencia, que lucha por la presidencia. Él había dicho en el plan de Tuxtepec que no ambicionaba la presidencia. Pues cómo no, si estaba peleando desde el plan de la Noria, etcétera, él estaba peleando por llegar a la presidencia de la República. O sea, tenía esa ambición, ¿sí?, de estar en la silla presidencial. Entonces ya es otro Porfirio Díaz, y a partir de aquí pues vamos a conocer otra faceta de él. Va a ser benigno con quienes lo ayudaron a llegar al poder, pero bueno, sabemos que sigue en la vida de Porfirio Díaz, y que a pesar de que él defendió la bandera de la no reelección, pues
va a hacer todo para quedarse en el poder pues más de 30 años, salvo los 4 años de su compadre Manuel González, pero va a hacer todo para quedarse más de 30 años en la presidencia de la República, y pues sabemos que ahí precisamente se empieza a gestar, ¿sí?, la Revolución Mexicana. Con la llegada de Díaz al poder, se empieza a gestar la Revolución Mexicana de manera profética, como él lo dijo, que ningún ciudadano se eternice en el poder y esta será la última revolución. Tenía él toda la razón. Si no se hubiera eternizado en el poder, no hubiera habido revolución, pero se eternizó y tuvo que venir la Revolución Mexicana. Oficialmente la Revolución Mexicana, bueno, se va a iniciar el 20 de noviembre de 1910, aunque se habla mucho de los Cerdán el 18 de noviembre, pero sabemos que ya había habido levantamientos meses antes y años antes en contra de Díaz, pero sí, la Revolución Mexicana aquí comienza, justo cuando Díaz va a tomar de esta forma, ¿sí?, el poder, comienza a gestarse una revolución en México, licenciado. Y que nos llevó a tantos años de dictadura, ¿no? Pero bueno, amigos, de rápido mando algunos mensajitos, bueno, nos mandan más bien mensajitos. Dice Buitre, bueno, nos da una sugerencia para transmitir las banqueteras, profesor. Muchas gracias. También a Diego Arriaga, bueno, él nos menciona que qué pasó con los videos promocionales. Ya hoy salió nuevamente el video promocional. Y pues bueno, también nuestro amigo Jorge Lugo de Doctor Mora está por acá en el chat, nos está escuchando. Ya pronto estaremos por allá, Jorge. También saludos a Carlos Lara Moreno de TV4, igual también, pues muchas gracias. A Alejandro Corona también le mandamos saludos. Y pues también a la familia Rocha Aranda, a Gabriel Martínez que nos está escuchando en Dublín, a don Marquencio, nos está escuchando en Rusia. Pues muchas gracias a todos ustedes, amigos, que también están lunes tras lunes aquí con nosotros. De verdad que nos emociona mucho que Urus Radio siga creciendo y es gracias a todos ustedes. Y pues también nos comenta uno de nuestros amigos en el chat, profesor, que se cumplen 155 años, bueno, se cumplió del fusilamiento de Miramón, Mejía y de Maximiliano. Así es, ahora en junio. Uh-huh. Y bueno, también nos comentaba otra cosa que ahorita no recuerdo, pero bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, amigos. ¿Sí? Que yo sigo insistiendo en que hizo falta una M ahí en el Cerro de las Campanas, o sea, Miramón, Maximiliano y Mejía, e hizo falta Márquez ahí. Hizo falta Márquez. Sí, uno de nuestros amigos en Twitter lo menciona, profesor. Dice, como dice el profesor Francisco, hizo falta una M. Y bueno, también saludos a Michelle Cruz, que ella dice que si hablará, profesor, de Tomochic. Sí, vamos a hablarlo. Claro que lo vamos a tocar, Tomochic. Ok, bueno, y pues creo que es todo, pues muchas gracias amigos, de verdad gracias por estar con nosotros y bueno, por acá los esperamos el próximo lunes, ya saben, a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/Urus Radio y en pues muchísimas plataformas también nos pueden escuchar en el recalentado. Pues que estén muy bien, cuídense y un fuerte abrazo para todos ustedes y gracias por tantos y tantos mensajes y muestras de afecto, de cariño. Y profesor, tómese su chocolatito. Sí, mi chocolate en agua. A ver, rapidísimo, ya en los últimos segundos, en el Palacio de Minería nos hicieron el favor de darnos algunos obsequios y uno de ellos fue una barra de chocolate de mi pueblo, perdón que lo diga, pero es mi pueblo, de una barra de chocolate de Cotija, la cual diluí en agua y es lo que me estoy tomando. Aquí está mi vasito y me estoy tomando mi chocolate en agua. Saludos a nuestros amigos de ahí de Los Reyes, Michoacán, que son los que nos hicieron ese obsequio de chocolate de Cotija. Si mal no recuerdo es la familia Bautista, pues bueno.
Que estén muy bien, y de verdad que fue emocionante, profesor, ver a todos nuestros amigos allá en Palacio de Minería. Pues vámonos, profesor, que estén muy bien, cuídense y pues nos seguimos escuchando por acá. Hasta luego. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.